Bueno, pues tenemos aquí en los estudios de la Radio Pública de Castilla-La Mancha al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán. Bienvenido a Pie de Campo y buenos días. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días y bueno, es un placer poder compartir contigo y con todos los oyentes estos momentos para hablar de lo que más nos gusta, ¿no? De agricultura y de ganadería. En este primer sábado ya de septiembre han pasado, consejero, varias semanas desde su toma de posesión. Desde luego han renovado sustancialmente usted la estructura de la Consejería de Agricultura. Ha podido tener ya contacto con las organizaciones agrarias, pulsar un poco los ánimos con varias cooperativas, ha salido incluso a pie de campo. ¿Cómo arranca usted el nuevo curso político y cuáles van a ser sus prioridades estos meses? Bueno, está claro que el arranque del curso político casi que no lo considero como tal, porque en el campo no se para la actividad, siempre tiene pues una rutina establecida que año tras año pues tiene que seguir desarrollándose el ciclo normal, natural de todos nuestros cultivos, ¿no? Y de la ganadería, pues qué decir tiene, un sector que no tiene parón ni siquiera un día al año, todos los días del año son necesarias las atenciones por parte de los responsables de las explotaciones ganaderas. En ese sentido, bueno, pues escoger las riendas donde ya se quedaban establecidas con el cambio de gobierno y a partir de ahí, bueno, pues establecer el nuevo mecanismo de trabajo, que en este sentido, pues dando continuidad a todo lo que había, bueno, pues también ver en esas tomas de contacto, en el posicionamiento que tenemos que realizar para conocer de lleno. Yo he comentado en estos días con amigos y con conocidos que por muy cerca que hayamos podido estar, y en mi caso yo en ese sentido creo que he sido un privilegiado al poder ser diputado regional y trabajar directamente con las consejerías, tanto de Agricultura como de Desarrollo Sostenible, no se llega a conocer realmente lo que hay dentro de la consejería, ¿no? La gran magnitud que tiene y la vorágine de trabajo que se desarrolla en el día a día. Eso es lo que estamos ahora mismo posicionándonos, viendo realmente qué es lo que hay, conociendo toda la estructura y la infraestructura que esta administración tiene y a partir de ahí, bueno, pues intentar encauzar el trabajo lo mejor posible para buscar el objetivo que siempre se ha perseguido y que, bueno, en nuestro caso también está claro que es el de mejorar las condiciones en la medida de lo posible de nuestros agricultores y Es una ganaderos. consejería, efectivamente, con mucha gestión administrativa, con mucha gestión presupuestaria. El gran presupuesto, de hecho, emana de la propia PAC y también con decisiones políticas importantes para dirigir el rumbo del sector agroalimentario regional, desde luego, a cotas importantes, ¿no?, de comercialización, de presencia, de posicionamiento. Por tanto, entiendo que quizá lo más urgente para usted ahora es rebajar toda esa carga burocrática. Le hemos escuchado estos días hablar de que efectivamente y reconocer que la PAC ha incrementado mucho en esta primera campaña, ¿no?, de la reforma. Sí, totalmente. A ver, yo también, bueno, pues hago actividad de agricultura en casa, agricultura familiar y bueno, pues en mi condición laboral hasta ahora como técnico agrícola, también trabajando en organizaciones agrarias anteriormente, en la Unión de Pequeños Agricultores, pues yo creo que también pone de manifiesto que algo puedo conocer también Perspectiva de tiene. todo este tema. Bueno, creo. En ese sentido, es verdad que siempre hemos estado como administración pues manifestando pues, las inquietudes de que se hacen unas reformas o se hacen otras, siempre buscando la mayor simplificación de todos los expedientes, pero la realidad pone de manifiesto que cada vez hay más burocracia y mucho más trabajo también detrás de todo el trámite administrativo de nuestras explotaciones en todo el territorio nacional y europeo, porque son las normas europeas las que nos implican al cumplimiento de todas estas condiciones. Es verdad y tengo que reconocerlo, que así es, que es posiblemente demasiado trámite el que tenemos que soportar las explotaciones agrícolas y ganaderas y que, bueno, pues yo sí que me marco un objetivo claro, es el de intentar simplificar, así se lo manifesté al director general que va a llevar la Dirección General de Ordenación Agropecuaria, pues que su objetivo debería de ser en todo este proceso de legislatura el buscar la mayor simplificación de todo ese trámite, con el cumplimiento lógico de todas las normas que tengamos que aplicar en nuestro territorio establecidas por la Unión Europea, que por eso percibimos también una serie de ayudas, pero intentando hacer lo más fácil posible a nuestros agricultores la gestión administrativa de todo el trabajo que desarrollan a lo largo del año. Le hemos escuchado también en estas semanas de verano decir o manifestar la voluntad de pedir al Ministerio, de alguna manera, que en ese chequeo que se haga de la PAC se abogue por una simplificación de normativa. Hemos visto la importancia de este asunto porque al final esa carga cae sobre las espaldas de agricultores y ganaderos con, por ejemplo, la sequía, ¿no?
con las posibilidades de pedir esas ayudas, y le pregunto por ello porque aquí en nuestra región se había comprometido efectivamente con cargo a esa línea de zonas desfavorecidas y de montaña la posibilidad de abrir un pago complementario a las ayudas nacionales de hasta 100 euros, modulados evidentemente. No sé si tiene algún dato de cuántas solicitudes en la PAC se han presentado para esta ayuda específica y qué previsión de pago tiene en este momento. Sí, bueno, en este caso en concreto el compromiso se adquirió en los albores de la temporada, ¿no? Bueno, no tanto de cereal, porque ya veíamos las consecuencias que teníamos al haber tenido pues un otoño y un invierno tan secos como habían, que ya ponían de manifiesto que el año iba a ser bastante malo, y también, lógicamente, pues para los cultivos leñosos que también se iban a ver muy afectados, sobre todo en el secano, a la hora de producir. En este sentido, se estableció ese mecanismo de ayuda de la sequía por parte del gobierno regional. Creo que fue en mayo cuando se anunció esta línea de ayuda, y que ponía algo más de 40 millones de euros a disposición de los agricultores, que reunían una serie de requisitos, que con un precio de 100 euros por hectárea de las que se declarasen en la PAC, y con un importe máximo de 4.000 euros por explotación, pues supondrían una ayuda complementaria a las que el gobierno de la nación establecería. En este sentido han sido, quiero recordar que 18.411 en concreto las solicitudes que se han registrado con esa petición de ayuda, y que bueno, pues que próximamente se valorarán y se verán. Están establecidas dentro del mecanismo de pagos del PDR, y en este sentido creemos que a principio de año, sé que puede parecer que es muy tarde en el tiempo, pero bueno, que intentaremos que a principios de año o del próximo año se puedan percibir por parte de los agricultores de nuestra región. De esa manera, bueno, creemos que es un aporte importante también el que les puede ayudar a los agricultores para poder seguir haciendo frente a situaciones como las que hemos vivido. Estas serán unas ayudas, efectivamente, sobre todo para herbáceos. Se habló también de un plan para los leñosos que se hubieran visto afectados por la sequía que vuelve a apretar de nuevo a nuestro campo. Lo estamos viendo, por ejemplo, en la cosecha de almendra, que avanza con mermas importantes que no se habían previsto. Creo que usted también tiene algo de almendro, sí, o su mujer en este caso, y es testigo directo, como tantos agricultores esta mañana. Finalmente, habrá posibilidad, se habló de hasta 15 millones de euros para atender también ese impacto de la sequía en los leñosos. ¿Habrá posibilidad de establecer una línea paralela? Esta ayuda de sequía contemplaba para herbáceos y leñosos, o sea, en la región. O sea, que esta ayuda sí que se puede, y bueno, pues tiene como destinatarios pues a los agricultores ATPs, activos en ATPs que había en nuestra región. Por lo tanto, ya los leñosos tienen esta contemplación, y también por parte del Gobierno de la Nación, con las diferentes medidas que se establecían. No solo del tipo de ayuda directa por hectárea, sino también, bueno, pues lo que podía haber. No se ha valorado ahora mismo, en estos momentos, un plan estratégico concreto exclusivamente para leñosos, pero bueno, también tendremos que ver cómo se va desarrollando. Sí que es verdad que ha habido una afección directa. No se visualiza tan inmediatamente en el campo el daño que puede producir la sequía en un leñoso como en un herbáceo. El herbáceo directamente no nace, y el árbol, bueno, pues de alguna manera, al tener raíces más profundas, puede acceder a agua que hay más en el subsuelo de cualquier terreno, pero que sí que hemos visto como, aunque increíblemente cayeron en muchos territorios más de 200 litros en apenas un mes por metro cuadrado, pues finalmente han tenido también una consecuencia. La hemos vivido tanto en secano como en regadío, en el almendro, en el cultivo del almendro, porque el tamaño de la almendra, por ejemplo, se ha quedado en la mitad o en un tercio casi de lo que normalmente venía siendo habitual, y lógicamente ha habido una afección directa en esos cultivos. Pero repito, ahora mismo están atendidos también por las ayudas de la sequía, tanto regionales como nacionales, y se tendrá que analizar tranquilamente y con todo el sector pues la situación real que hay, para ver si es necesario algún tipo de actuación más o no. Yo creo que, dadas las circunstancias que se han dado, y también según cómo evolucione climatológicamente en nuestra zona en los próximos meses, será lo que determine finalmente qué necesidades hacer. Desde luego la sequía va a marcar todos los balances de las principales cosechas. Estamos ahora mismo en vendimia, y
y desde luego la propia sectorial vitivinícola de las bodegas cooperativas, que se va a reunir la próxima semana para actualizar el dato, porque dicen que el cálculo ha sido erróneo en el sentido de que cada vez que mete la cosechadora en cualquier explotación, las mermas son incluso más altas de las que se habían previsto. Podemos estar ante una vendimia muy corta en este caso, en un contexto... Es igual que con lo de la almendra, Sí. es decir, hubo una previsión de cosecha y después se manifestó cuando se empezó a recolectar que posiblemente estábamos en el 50% de la previsión estimada o inicial que se había realizado. En el caso de la uva, estábamos viendo, según las indicaciones que nos manifestaban, quien podía tener acceso a las previsiones de cosecha, que podríamos estar en el entorno de los 19, 20, 21 millones de hectolitros al inicio de la campaña. Incluso se llegó a bajar a 18 millones de hectolitros, una, si no la más corta, de las más cortas de los últimos 10, 15 años. Pero es que además, cuando ya se empieza a generalizar la vendimia y bueno, pues con la afección del calor tan tremendo que hemos tenido en estos últimos días, que ha desecado mucho la cepa, la falta o la ausencia de humedad en el suelo, que hace que también de alguna manera la cepa se tenga que alimentar con la propia cantidad de agua que dispone en el conjunto de la planta, pues está haciendo ver que hay poco jugo, o sea, en lo que es la valla de la uva, y que eso lógicamente va a tener una consecuencia directa en cuanto a la cantidad de vino que vamos a tener en la región. Y que creo, sinceramente, es una cuestión personal también, por la situación que te van contando por todos sitios, que posiblemente vamos a estar en la menor campaña de producción de los últimos 15, 20 años. Por lo tanto, sí que una producción exclusivamente por cuestiones de sequía, sí, y de temperatura, no porque hayan sido afectadas por otros fenómenos como pueden ser, bueno, adversidades climáticas de tormentas, de heladas, de granizo, que en otras ocasiones han habido también. Pero sin embargo, consejero, los precios, según el clamor del viticultor, de las organizaciones agrarias en conjunto, no se corresponde efectivamente con esa previsión tan corta, aunque la industria alega que hay otros factores evidentemente en el mercado, como la bajada del consumo el año pasado desde la crisis que ha desatado la guerra. Usted ha dicho que va a incrementar, digamos, el control sobre el sector vitivinícola a efectos, supongo que de trazabilidad, pero también de ver si se cumple la cadena alimentaria. ¿Cómo lo va a hacer? Por supuesto, porque es que si no, no estaríamos haciendo el trabajo que nos compete. O sea, tenemos una ley de cadena alimentaria que revisaremos en el transcurso de esta legislatura para actualizarla a las condiciones modernas que hoy estamos viviendo, y que lógicamente es necesario porque ya tiene una antigüedad importante y no recoge determinados aspectos, pero es que tenemos que cumplir lo que nosotros mismos nos hemos impuesto como normativa. En ese sentido lo manifesté recientemente y creo que es de obligado cumplimiento el que vamos a incrementar los controles en el cumplimiento de la cadena alimentaria. Esta es una cuestión recurrente, si se me permite, el que año tras año, pues en los inicios de las campañas siempre han habido problemas con temas de precios. Pero es que este año además se suman condicionantes, como decimos, de cosechas cortas, existencias que están dentro de lo que había, por ejemplo, el año pasado, y aunque sí que somos conscientes que hay un problema, un pequeño problema con el vino tinto que todavía queda en bodega, que hay más que lo que viene siendo habitual, pero las existencias en su conjunto están en el entorno de los 11 millones de hectolitros, que sirven de enlace hasta que esté disponible el nuevo vino también. La evolución que ha habido desde noviembre hasta ahora ha sido de una salida de 2 millones de hectolitros mensuales, es decir, que el ritmo de exportaciones es importante. De hecho, Castilla-La Mancha es la comunidad que mayor exportaciones ha realizado en crecimiento, con un 6,6, quiero recordar, en el conjunto nacional, pero que es casi un 17% más que el año anterior, exclusivamente con temas de vino. Por lo tanto, está habiendo comercialización de vino, no se entiende que no haya mayores precios, tal vez la incertidumbre de que realmente estamos mandando mensajes de producciones que ahora estamos incluso achicándolas todos. O sea, esto lo mandábamos todos, la administración, las organizaciones. Y ha habido distilaciones en comunidades vecinas, incluso retirando partidas. Claro, porque tenían ese problema añadido. Pero en esas destilaciones también de crisis que se pueden establecer, bueno, pues había que cumplir una serie de requisitos que nosotros no los cumplíamos para poder acceder a esas destilaciones que se nos facilitaba desde el Ministerio. Por lo tanto, creemos que esto tiene, y en estos próximos días trabajaremos por hablar con todas las partes afectadas, por intentar mejorar las condiciones de precio. ¿Cree que la industria será sensible a este escenario? Yo lo espero y lo deseo, porque lógicamente el beneficio que podemos
podemos obtener será de todos. O sea, es decir, la Administración como interlocutor, que es el trabajo que puede hacer, también como gestor de cumplimiento de las normas que nos regulan, pero a fin de cuentas, tanto los productores en la creación de lo fundamental, que es la materia prima, además con unas calidades importantísimas, que es la que va a tener la uva en esta cosecha, y las industrias con la faceta de elaboración y comercialización, pues yo creo que ponen de manifiesto la importancia que toda la cadena de producción y de elaboración pues tiene en este sector, y que todos los eslabones tienen que salir bien parados. Si no, es que al final las consecuencias de uno las terminan pagando otros. Por lo tanto, en este sentido yo creo que vamos a trabajar, y creo que espero conseguir pues no el contento de todas las partes al 100%, porque eso también soy consciente de que es casi imposible, pero intentar llegar al mayor consenso posible. En todo caso, aunque aparentemente parece complejo, consejero, siempre poder acreditar cuando se está por debajo de costes, y las últimas reformas intentaron despejar todas esas dudas, también la Administración autonómica tiene la obligación de actuar de oficio cuando detecte que efectivamente ofertas de precios, ya no solamente en el vino, sino en otras producciones, están por debajo de esos costes. ¿Está dispuesta la Consejería a actuar de oficio y elevar efectivamente denuncias en el ámbito competencial que tenga? Se ha hecho. En este último año han sido en el entorno de 1000 inspecciones las que se han realizado desde la Dirección General, que entonces era de alimentación, ahora es de producción agroalimentaria y cooperativas, y con un resultado de 69 expedientes sancionadores. O sea, es decir, mi compromiso es incrementar las revisiones, así se lo he manifestado a la directora general, y en ese sentido vamos a trabajar. Y principalmente vamos a incrementar ese número de inspecciones que se han realizado también, destinados exclusivamente al tema del cumplimiento de la cadena. Va a ser difícil si somos conscientes de lo que hay, pero bueno, yo quiero que, teniendo claro que sin ningún ánimo de persecución a nadie, o sea, es decir, ni a industrias ni a agricultores, pero sí que queremos saber si se están haciendo las cosas bien, para que transmitamos tranquilidad, transparencia y responsabilidad a todo el mundo, porque eso será beneficio para todos. Pero es que no solo es la Administración quien tiene la potestad de realizar inspecciones, sino que también los propios productores, todo el sector en su conjunto, tiene también esa posibilidad de denuncia, que bueno, pues es de alguna manera secreta, tanto a la propia Consejería, a la Dirección General, o incluso a la ICA cuando trasciende de la comercialización de nuestras fronteras de la región, pues tienen la posibilidad de realizar o poner de manifiesto en conocimiento de la Administración los incumplimientos que se pueden hacer. Por lo tanto, aquí, vuelvo a repetir, esto es un compromiso no solo de la Consejería, sino del sector en conjunto, el que puede y tiene la posibilidad de hacer que todo esto funcione. La ley de la cadena alimentaria, desde luego, ha cambiado mucho las relaciones comerciales, en la viticultura, desde luego. Solo hay que mirar cómo han cambiado las cosas, por ejemplo, en el marco de Valdepeñas, que era siempre el foco que en Vendimia visualizaba esa tensión entre viticultores y bodegas por la falta de entendimiento en cuanto a los precios, ¿no? De Valdepeñas le pregunto, porque no hemos vuelto a saber nada, han pasado 2 años prácticamente de la situación del Consejo Regulador, una vez que dimitió toda la Junta Directiva. Parece que había negociaciones para relanzar una nueva interprofesión. La Consejería desde entonces tutela este órgano de representación de uno de los sellos más reconocidos internacionalmente, que estuvo a punto de caer definitivamente. ¿En qué situación está? ¿Le ha dado tiempo a hablar con las partes para poder relanzar la denominación de origen? Bueno, yo quiero poner de manifiesto que bueno, pues que en Valdepeñas siempre ha habido pues una serie de dificultades también que han sido constantes en todo el tiempo que yo he conocido el sector o que he estado trabajando en el sector, pero que en este caso, bueno, pues hoy por hoy a la Consejería le compete la responsabilidad de ser órgano gestor, y que sé que esto igual puede sonar un poco raro, pero tiene plena operatividad, o sea, es decir, sigue funcionando como tal. En este caso, vuelvo a decir casi lo mismo que con la cadena alimentaria. Es que es el sector en su conjunto el que tiene que ponerse de acuerdo para hacer que todo esto funcione. Y nosotros seremos garantes y apoyo para que poner todos los medios a nuestro alcance para que intentamos favorecer la puesta en marcha y a pleno rendimiento otra vez, tanto de la DEO por las condicionantes que tiene, pero también de la interprofesión, que creo que es necesaria para poder hablar de cosas importantes que podrían regular situaciones como las que estamos viviendo con temas de precios, con
con acuerdos que pudiera haber y con operatividad. La Saja ha pedido una reunión urgente con este motivo a la consejería. Sí, pero es que no es que la tengamos que pedir individualmente, sino que todos tenemos que ser conscientes de que tenemos que remar en la misma dirección. Aquí no puede ser que uno vaya dando remos para un lado y otro para otro, porque al final no llegaremos a buen puerto. Con esto no quiero decir que no se vayan a realizar reuniones, todas las que sean necesarias y demás, pero que aquí, a partir de ahora, bueno, retomando esta cuestión y cuando ya pasen la vorágine de lo que es la vendimia, sí que empezaremos a trabajar tranquila, pero sin pausa, el tema de tanto de la DEO como de la interprofesión, para intentar, bueno, mejorar esas condiciones que al final hagan que, bueno, pues tanto la región vitícola de Valdepeñas como afecta directamente al resto de la comunidad autónoma, pues tengan esas dos figuras que son necesarias para el desarrollo de la actividad. Y aunque sea brevemente, ¿qué percepción tiene usted del conflicto que se ha vivido siempre? ¿Cree que quizá una solución para relanzar esta nueva interprofesional pase por una renovación integral de personas? ¿No cree que al final ha sido un conflicto casi que se ha enquistado por asuntos personales entre algunas de las partes? No lo sé, Jorge, realmente... sé que la pregunta es comprometida. No lo sé, yo geográficamente vengo de una zona muy distante a la de Valdepeñas, tampoco, bueno, no son muchos los días que estoy, he mantenido reuniones ya con gentes y empresas de la zona, por así decir, para hablar de circunstancias, con la propia dirección general también, que es quien me pone también un poco al tanto de las situaciones, y bueno, sí que he conocido pues sistemáticamente lo que había. ¿Cuál será la solución? No lo sé. Lo que sí creo que es necesario es que nos sentemos todas las partes afectadas, que empecemos a hablar y que veamos posibles vías de solución. Esto tal vez muchas veces sea una cuestión de mínimos más que de máximos, de no fijar bueno, pues unas metas muy altas que nos puedan hacer, y sobre todo, bueno, pues el trabajar con humildad por defender algo que al final de cuentas nos va a beneficiar a todos. Uh-huh. Es decir, que la bonanza del desarrollo de todas estas figuras, bueno, pues puede poner en contexto el que tengamos éxito en los logros que nos pretendamos marcar. Ha dicho usted al principio que de alguna manera su trabajo parte de una voluntad de continuidad. Tenemos un nuevo plan de desarrollo rural sobre la mesa que define algunas de las estrategias, incluso el propio presidente regional lo subrayó. Por ejemplo, la incorporación de los jóvenes, la agricultura ecológica. ¿Piensa hacer, antes de hablar en concreto de los jóvenes y de las mujeres, algún cambio en lo que está escrito en ese PDR? Bueno, el PDR lo tenemos ya aprobado. Además, ha sido un programa de desarrollo rural en el que ha participado, en el proceso de participación que se ha realizado, bueno, pues toda la sociedad que ha querido participar en esos procesos a través de las estrategias que se han ido desarrollando en cada uno de los municipios de nuestro, bueno, de los municipios, mejor grupo, de los grupos de desarrollo rural de nuestra región, y en el que, bueno, pues tendremos que, como en todo, o sea, ver cómo empieza a andar. Esto ya nos ha ocurrido con la PAC nueva, ¿no? Que vemos cómo hay una norma que nos regula y clarísimamente estamos viendo que hay que hacer propuestas de modificación, porque bueno, pues tal vez en el PDR nos vaya a ocurrir algo parecido también, tengamos que empezar a andar para ver en qué sitios tal vez pueda haber algún defectillo que tenga que ser subsanable, o para hacer aportaciones a esa modificación posible que permiten los mecanismos, cada vez con mayor dificultad, también hay que reconocerlo, pero que en principio este PDR yo creo que recoge pues las inquietudes y las necesidades de nuestra región. Por ejemplo, en la ecológica, el consejero, digamos, las nuevas convocatorias van a primar las nuevas conversiones, eso no se va a tocar, las primas van a quedar como están previstas. De momento vamos a verlos. Vamos a esperar a ver qué es lo que hay. Ya estamos viendo también, y lógicamente se han puesto en marcha mecanismos de ayuda a diferentes conceptos concretos en los que tenemos que ver cuáles son los resultados finales, para ver si sobran recursos económicos de unas líneas y faltan de otra, para ver si podemos casarlas con esas modificaciones de créditos y ver qué es lo que hay. Pero yo para ni
emocionar o preocupar a posibles solicitantes, quiero decir que lo vamos a estudiar. Lógicamente supone siempre un agravio para las personas que tienen incertidumbre y no saben qué es lo que realmente va a ocurrir con los expedientes que han solicitado. Pero tengo que recordar que pues las circunstancias normativas nos establecen un mecanismo de ayudas en concurrencia competitiva que al final de cuentas es que esto es así. Casi siempre desde que apareció la concurrencia competitiva, pues establece mecanismos que tal vez injustamente puedan haber expedientes que no accedan a ayudas porque por lo que sea administrativamente no pueden cumplir para obtener el mayor número de puntos posibles, o por otros mecanismos. Lo que está claro, creo que para nosotros es importantísimo que la concepción de productor ecológico esté basado en fundamentos de sostenibilidad y de medio ambiente, lógicamente. O sea, es decir, aquí comentábamos antes de la entrevista a nivel privado que muchas veces pues la mente puede ponerte en contexto de lo que eras en contra de lo que eres. Tiene el alma dividida de lo momento, que eras, ¿no? en contra de lo que eres, sí. Pero yo creo que cualquier agricultor que se estime profesional tiene que buscar la rentabilidad de su explotación, más allá de las ayudas que pueda percibir. Se lo preguntaba también el plano de la ambición que marca la Unión Europea de llegar hasta el 25% de la superficie en ecológico, que necesita efectivamente esos incentivos. Pero vamos más rápido, si le parece, porque quiero saber qué intención tiene con los jóvenes agricultores. ¿Se va a hacer más convocatorias de incorporación después de haber llegado ya en estas dos últimas legislaturas más de 4.000? Sí, por supuesto. El objetivo marcado, y así el anuncio que realizó nuestro presidente, Emiliano García Paje, es conseguir el objetivo de otras 2.000 incorporaciones en esta legislatura, pero con un condicionante importante, que es el de subir la prima a la que puede acceder cualquiera de estos jóvenes que se incorporen un 35%. Un estímulo que yo creo que como relevo generacional puede ser muy interesante. La inquietud siempre ha sido grande. Estamos en una región en la que se han aprobado más incorporaciones que en ninguna otra de toda España en número de solicitantes, y ese es el camino que se emprendió y el que se va a seguir manteniendo en este sentido, con ese objetivo de 2.000 nuevas incorporaciones. ¿Y cuándo sería la primera convocatoria? Bueno, la intención es realizar una cada año, o sea, es decir, a partir de ahora las bases creemos que vamos a sacarlas antes de que acabe el año, y lo antes posible haríamos la primera convocatoria. No puedo poner una fecha concreta porque es algo que, claro, tiene que pasar muchos filtros a la hora de poder sacarla claramente, pero en este sentido lo antes posible. El compromiso es que lo antes posible la podamos hacer, y que esperemos, me gustaría que fuera antes de que acabase el año, pero bueno, posiblemente las bases salgan antes de que acabe el año y la convocatoria de ayuda sea a principios del siguiente. También con prioridad para las mujeres, como se ha Por hecho supuesto, hasta ahora. siempre con los mismos criterios que hemos venido manifestando hasta ahora. La ganadería ha sufrido estos meses un duro golpe, especialmente por la viruela. Afortunadamente, de momento parece que hemos dejado atrás ese episodio, pero tenemos la hemorrágica, la lengua azul nos da ahora otra vuelta. De la viruela, ayudas a la reposición, pero sobre la mesa estaba la posibilidad del lucro cesante. No sé si han podido avanzar o será otro de los objetivos para estas próximas semanas y meses. De la hemorrágica habrá ayudas, consejero. De la lengua azul, alguna cobertura excepcional. Bueno, de la viruela se está estudiando ya, una vez que se ha de alguna manera dejado libre prácticamente toda la afección, toda la zona de afección de la viruela, y se está viendo qué posibilidades hay. Han habido ayudas a lo que han sido los vaciados sanitarios, y en cuanto al lucro cesante, pues se está viendo a ver hasta dónde se puede hacer. Siempre que podamos ayudar a los ganaderos afectados, yo creo que lógicamente es nuestra obligación el poder, y nuestro compromiso el del poder hacerlo. Pero hay que verlo, y ahora es cuando tenemos que empezar a analizar, una vez que ya se acaba toda la situación, cuáles han sido la repercusión real de esa enfermedad. En cuanto a la hemorrágica epizótica, bueno, pues tenemos que recordar que era una enfermedad que no se conocía en España hasta septiembre del año 2022, es decir, hace apenas unos meses, ni siquiera un año, con lo cual no estaba ni siquiera establecida dentro de los mecanismos de declaración de enfermedades de afección en nuestra región. Aquí
nos está tocando aprender según se van desarrollando los acontecimientos. Pero bueno, sí que es verdad que es una enfermedad que técnicamente se nos indicaba que tiene pues una morbilidad del 10% y una mortalidad del 1% en ganadería, en bovinos principalmente, con una sintomatología pues parecida a la que podía ser la lengua azul, que al principio pues hizo confundir tal vez de que podían ser los mismos síntomas, aunque sí, porque también lo transmite un mosquito, además. Hay diferencias, hay un mosquito, sí, pero que no se cría en el agua, sino que se cría en entornos húmedos y no lo sabíamos. Claro. Al principio pensábamos que también era con un mosquito que pueda desarrollarse en el agua, es decir, que se va aprendiendo. Y la realidad es que es una enfermedad que que pasa muy rápido por las explotaciones y que adquieren inmunidad en apenas unos días. En términos generales, lógicamente, incluso a nivel de personas, no nos afecta igual a la misma enfermedad a una persona que otra, ¿no? Pero eso quiere decir que no está sobre la mesa la posibilidad de ayudas ni en el Ministerio. Ahora mismo no, porque como tal habrá que ver si se implanta como enfermedad a regular en el futuro o directamente ha sido una afección que adquiere inmunidad y que en los próximos años ya no tiene repercusión en las explotaciones. Sí que hay un problema con los ganaderos que se les han muerto animales, pero bueno, vuelvo a repetir, y lo comentaba con ganaderos de la zona de Agudo, o sea, es decir, hay mecanismos de defensa en las explotaciones que tendremos que ver y tendremos que trabajar, como es el de los seguros de explotaciones ganaderas en estos casos, que ante esta situación sí que habrían, entiendo, cubierto la pérdida de animales por circunstancias que no están al alcance de protección de los ganaderos. Eso habrá que revisar. En ese sentido, pues revisaremos, claro, revisaremos, incluso apoyaremos, y lo manifesté recientemente, pero vamos, nuestro compromiso es el poner una partida importante de dinero para apoyar la contratación de seguros agrarios, a la vez que trabajaremos con Agroseguro también y con las organizaciones en la mesa territorial del seguro para intentar cambiar por las líneas de aseguramiento en cuanto a las condiciones que se puedan asegurar, bueno, pues para intentar corregir estas circunstancias que se van dando, que van a aparecer seguramente y vamos a conocer nuevas situaciones para que no tengan desamparo estos ganaderos y por lo menos tengan también alguna línea de protección en sus explotaciones. Bueno, y en cuanto a la lengua azul, sí, pues como sí que esa es una enfermedad que sí que está regulada, que tiene la posibilidad de realizar vacunaciones voluntarias, en este caso los ganaderos, pues también tenemos que ver qué nivel de afección para la declaración obligatoria de vacuna o no, y en ese sentido sí que se ayuda en las vacunaciones a las explotaciones. Hasta ahora, bueno, pues creo que está contenido de alguna manera el desarrollo de la enfermedad. Es muy importante el que se trabaje rápidamente, porque creo que en la viruela ovina, aunque ha supuesto una molestia importante una molestia y un perjuicio importante para los ganaderos que se han visto afectados, yo creo que se ha demostrado un buen trabajo que ha hecho controlar el desarrollo y la expansión de la enfermedad, y eso ha supuesto que al final pues no se haya visto perjudicado toda la región ni todo el territorio nacional por el trabajo que se realizó. En este sentido, bueno, pues como decía, en la declaración obligatoria de vacunas sí que se le va a ayudar a los ganaderos con una aportación para la puesta de las vacunas, y habrá que ver también en algunos casos qué es lo que ocurre con la afección que pueda haber en algún rebaño que esté totalmente afectado. Vamos a terminar esta primera entrevista en este programa de arranque de temporada radiofónica Pie de Campo con el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que está aquí, como están escuchando ustedes, pues con una cuestión que también ha estado presente en esta conversación estos minutos, la política agraria. Usted ha creado una viceconsejería específica de política agraria, ya nos ha hablado de la Dirección de Ordenación del Territorio. ¿Por qué ha apostado por esta viceconsejería? ¿Qué papel va a tener en la gestión que usted encomiende? Y en un contexto de tanta presión ante la PAC, mañana arranca en Córdoba precisamente el Consejo de Agricultura de la Unión Europea bajo la presidencia rotatoria española, hay movilizaciones y concentraciones de todas las organizaciones agrarias para lanzar un mensaje a Europa de que la urgencia ahora es la soberanía alimentaria y no la ambición medioambiental. ¿Usted qué piensa? Ya sé que en esa dualidad de agricultor y de ahora consejero en el terreno político es prudente, pero también ha reconocido que esta PAC ha multiplicado, desde luego, los problemas o al menos la burocracia, ¿no? Pues por eso mismo, Jorge, es por lo que era necesaria la creación de una viceconsejería que se centrara exclusivamente en todo lo que es el plan estratégico de la PAC. Yo recuerdo que todas las veces que hemos iniciado un nuevo proceso de política agraria común, de aplicación de normativas,
siempre, bueno, se nos ha venido el mundo encima, tanto a entidades colaboradoras, a agrupaciones de agricultores, incluso a la propia administración, ¿no? Y hemos visto cómo paulatinamente se ha ido modificando, realizando modificaciones, y al final hemos seguido desarrollando nuestra actividad siempre con, bueno, pues mayor inquietud, mayor enfado, pues, cada vez más trámite administrativo y demás. En ese sentido, bueno, pues teniendo claro que hay que hacer pues el cumplimiento de los requisitos ambientales que se nos manifiestan por parte de la Unión Europea, como tanto de carácter obligatorio con ayudas o de voluntario para el cumplimiento de esas normativas y poder acceder a las ayudas, pero bueno, que en el cumplimiento de ese Pacto Verde Europeo que se establecía en la Unión Europea, pues lógicamente nos vemos obligados a tomar determinaciones, que además los conjugamos con las políticas agroambientales, que también están siendo importantes en su desarrollo en nuestra región. Bueno, pues la viceconsejería yo creo que adquiría un especial significado para, de alguna manera, servir de interlocutor entre el sector y la administración de ámbito nacional y supranacional del entorno de la Unión Europea para, bueno, pues trasladar las inquietudes, que en ese sentido es en el que está trabajando, y ya incluso tiene preparado una serie de propuestas de modificación de cosas que estamos viendo que hay. Ejemplo claro, o sea, es decir, hemos visto que hay, bueno, pues una afección directa con el cuaderno digital que hay que aplicar. Bueno, pues tenemos propuestas para intentar atrasar, incluso modificar algunos criterios a la hora de en qué explotaciones se tiene que implementar o no. La monitorización, que también es un aspecto novedoso. Tiene 21.000 trámites de audiencia que tiene que resolver antes del día 8. Que no son pocos, Eso no va a retrasar los anticipos, ¿no? Bueno, sí. Los anticipos, a quien tenga cubierto la solución de esas monitorizaciones, esperemos que sea todo el mundo, pues no le va a atrasar el pago, porque tendremos que hacerlo para cumplir también, bueno, pues con la expectativa que está creada y la necesidad de que el 16 de octubre, si se permite el 16, pues el 16 de octubre esté hecho el pago de ese anticipo de la PAC. Pero que en la monitorización, algo que se suponía que iba a simplificar el número de trámites, hemos visto en la realidad cómo se ha prácticamente no duplicado, sino que se ha incrementado un 52%. Hay que hacer también modificaciones en cuanto a la resolución de esas circunstancias o a la implementación de medidas. Y luego también pues cuestiones de carácter técnico que van a surgir de lo que estamos conociendo con la puesta en marcha de esta nueva política agraria común. En ese sentido es en el que se crea esta viceconsejería y en la que, bueno, pues de alguna manera, tanto con todo lo que, como decía anteriormente, con los ecoregímenes, con las ayudas agroambientales, con todo lo que es la condicionalidad reforzada, bueno, pues tiene una importancia relevante para poder hacer un trabajo importante. Ahí, bueno, pues tenemos a Gracia Canales Duque, es una ingeniera agrónomo que es funcionaria de la Casa, de la Consejería, en la delegación de Cuenca, pero que ha sido diputada también nacional, que ha participado en la Comisión de Agricultura y que también, bueno, pues conoce y las vive también. Yo creo que he tenido mucha suerte con la estructura de la consejería, porque gente, todos ellos muy implicados, pero en este caso, pues Gracia como consejera, pues será para mí también un apoyo importante a la hora de poder desarrollar, con una faceta que creo que va a ser fundamental en estos próximos 4 años, que es el conjunto del plan estratégico de la PAC. Pues consejero, lo tenemos que dejar aquí de momento. Gracias por venir a pie de campo y seguiremos muy de cerca. Suerte en la gestión que le toca desarrollar a partir de este momento, y iremos viendo paso a paso cómo van las cosas. Gracias y buenos días. Pues muchísimas gracias, Jorge, es un placer, por supuesto, decir que a vuestra disposición y sobre todo pues que podamos acertar en lo que más nos importa a todos, que es la mejora de las condiciones de nuestros agricultores, ganaderos y de toda la gente del medio rural.